Le agradezco que me reciba la llamada Manuel Andrade Díaz. Él es exgobernador del estado de Tabasco. Manuel, muy buenos días. Mi querido Rodrigo, me da mucho gusto saludarte, muchas gracias a ti, gusto en saludarte, en oírte, en platicar contigo. Oye, Manuel, después de lo visto, cómo se ha manejado la pandemia, cómo ha manejado el gobierno federal, los gobiernos estatales, ¿cómo sientes tú que va esto? Hijo, mano, fíjate que yo tengo varias lecturas y varias conclusiones en relación con este tema tan importante y a la vez tan delicado. En primera, te quiero decir que tenemos que hacer un breve recuento hacia atrás para poder entender por qué estamos donde estamos. Ujú. Cuando se conoció o cuando se empezó a conocer de la existencia del coronavirus, por ahí del mes de enero, que fueron que empezaron a llegar las noticias a México, fue un tema en el que por parte de las autoridades mexicanas, aún sabiendo de la posibilidad por la inmediación con Estados Unidos de que esto pudiera convertirse en un problema también de nuestro país, resultó que no le dieron la importancia adecuada, lo menospreciaron. Incluso la actitud del presidente López Obrador en relación con el tema fue durante enero, febrero y marzo de desprecio a la posibilidad de que pudiéramos tener efectos negativos de la pandemia en nuestro país. Uh-huh. Te acordarás cuando dijo de que teníamos un ADN, los mexicanos, y nuestra raza estaba hecha de tal forma que el coronavirus era una vacilada, pues eso no nos afectaría. Cuando reiteradamente habló de que era una exageración el guardarse a la distancia, incluso se hizo famoso y se viralizó ese video donde está comiendo en Puebla, en Oaxaca, creo, donde dice, no hombre, hay que salir a comer, hay que reunirse, hay que abrazarse. Todo ese rollo, eso habla del criterio de la forma en que se menospreció la pandemia. Pero además, el sistema sanitario de México ya era un desastre antes de la pandemia. Uh-huh. Y seguramente se nos olvida fácilmente que, por ejemplo, en la mitad del sexenio de Peña Nieto, las inversiones en salud habían tenido un decrecimiento muy importante. Esta acusación que hace la administración actual de que hubo muchos hospitales que se quedaron a medias, que no los terminaron de hacer, parcialmente es cierta, porque la reducción presupuestal para terminar esos compromisos de infraestructura, de equipo, no se terminaron porque hubo una reducción brutal en cuanto a la cuestión de salud, motivado porque se operó mal la reforma energética y el país tuvo un bache económico que no pudo destinar para cumplir todo lo que hacía. Pero sin embargo, en el primer año de López Obrador, no obstante haber criticado esto, él no cumplió sus compromisos de campaña, y no me estoy refiriendo nada más a los compromisos de bajar la tarifa de la luz, de la gasolina, del gas, sino que en salud, que es el tema que nos preocupa, el presupuesto del 2019 fue prácticamente el mismo que en el 2018, pero con un problema, Rodrigo. Tuvo un brutal subejercicio de hasta 81% en varios rubros. En el caso del ISSSTE, que programó inversiones por 1.600 millones de pesos, solamente gastó 300, o la Secretaría de Salud como ente nacional, que dejó de gastar el 50% de lo presupuestado, o el Seguro Social con el 65%. Y las aportaciones que tiene que dar la Federación al Estado en materia de salud se congelaron en más del 50%, y eso pueden dar testimonio todos los gobernadores. Por eso el país lo agarra la pandemia con esta actitud de menosprecio, de desprecio. Acuérdate que tuvimos un lapso en el que no había autoridad sanitaria. El secretario de Salud hasta la fecha sigue ausente de todo este tema. Habilitaron a López-Gatell como vocero, no como especialista técnico en el manejo del esquema de la pandemia, porque incluso reiteradamente los gobernadores solicitaron que hubiera una reunión del Consejo Nacional de Salud a efectos de que pudieran tomarse medidas homogéneas en todo el país. No que se volvió un relajo esto. Hubo estados que terminaron y suspendieron clases el día 13 de marzo, otros esperaron hasta el 21, hubo algunos estados que le dieron permiso a los mayores de 60 años para que no se presentaran a trabajar, otros no lo hicieron, hubo estados que empezaron a tomar medidas de carácter sanitario con oportunidad, a limitar la movilidad, otros esperaron hasta que se los ordenaran en México. Y lo cierto y destacable es que los únicos estados donde ahorita estamos viendo los resultados más avanzados en materia de control de la pandemia, pues son aquellos estados donde no gobierna Morena.
Yucatán es un caso, Jalisco es otro caso, Chihuahua es otro caso, Tamaulipas es otro caso, donde son gobiernos que no son de Morena y que definieron su propia estrategia para combatir la pandemia, que establecieron sus propios mecanismos de protección a su empleo, al salario, económicamente de apoyar a sus empresas, y son los que están saliendo adelante de este esquema. Entonces, me parece que además esta actitud, hoy si tuviste oportunidad de ver la mañanera del presidente, Sí. pues te preocupa más porque el presidente ya está hablando en pasado. El presidente habla de que ya controlamos la pandemia, de que ya salimos del asunto, presume que en relación con otros países, México ya lo logró y que no tuvo que gastar. O sea, en una forma, en un plano verdaderamente que te preocupa, porque el presidente vive en otro mundo paralelo distinto en el que pues yo no estoy y un montón de gente no estamos, porque tú estás viendo que los números y el pico de la cresta de la pandemia todavía estamos escalando. Va a venir una meseta, que se le llama, es decir, donde el número de contagiados, de contaminados, de fallecidos se va a homologar, se va a estandarizar, y será hasta dentro de aproximadamente 3 o 4 semanas, dicen los que sí saben de este asunto, que va a empezar a descender la curva de contagio, de fallecimientos y de rehabilitados. Y este esquema de apostarle a esto que le llaman ahora la inmunidad colectiva natural, ¿no? La vacuna del rebaño, pues ya hay voces de especialistas también mundiales que les está preocupando el modelo mexicano, y aparecen declaraciones de varios de ellos en medios nacionales, donde dicen que es un esquema válido, pero que en el caso de México es muy peligroso porque puede haber una mortandad de millones de personas si lo que se busque se vaya inmunizando la población por el contagio simplemente. Oye, ¿y dónde dejas el tema de la militarización del país? Bueno, porque te decía yo que hoy hay temas coincidentes que se trataron en la mañanera que sí preocupan. Primero te decía yo, esta actitud del presidente que habla en pasado, ¿no? Uh-huh. O sea, que ya salimos de la pandemia, o sea, él ya le dio next, ya le dio vuelta a la hoja y ya de cuenta que ya estamos en otro mundo, lo cual es muy preocupante, es sumamente de llamar la atención, porque además dice que va a reunir al rato al gabinete de salud, de educación, de economía, porque ya van a empezar a echar a andar algunas partes del país como si fuéramos Estados Unidos, ¿no? O sea, ya vamos a empezar a salir a la calle y se va a armar un contagiadero de pelos. Segundo, me llamó la atención la intolerancia del presidente que se radicaliza hoy. Hay una parte en la mañanera donde dice que este asunto de lo que se comenta, de lo que sale de Bartlett, de la corrupción, de la forma en que están atacándose las cosas, es muy sencillo. Dice, aquí hay que ubicarse, aquí nada más hay dos sopas. Los que están con nosotros en esto que estamos haciendo, o los que están en contra de nosotros y aliados con la corrupción y con la mafia del poder. O sea, un maniqueísmo. Aquí no hay punto medio, ¿no? O estás con él o estás contra él. Eso lo dijo hoy en la mañana, que es muy peligroso. Y la tercera es este decreto que publica hoy, con fecha de, creo que el día 8 del viernes publica, en donde se oficializa la militarización de la seguridad pública. Se le da al Ejército y a la Marina facultades complementarias para ayudar a la Guardia Nacional en las cuestiones de seguridad, pero con una serie de facultades incluso por encima de la Guardia Nacional, porque puede hacer labores complementarias, hasta detenciones, dice el decreto, sin necesidad de pasar al Ministerio Público. Esto me parece muy grave porque es prácticamente enseñar el garrote. Este es un arma, una manera de sugerir que puede haber represión en el país, lo cual me parece sumamente delicado, porque están incumpliendo el compromiso de sacar el ejército de las calles, de volverlo a sus cuarteles. Vimos que desde un principio López Obrador trae un maridaje con el ejército que se me hace muy raro, porque el ejército lo menos que hacen son tareas ya de seguridad nacional. Construye aeropuertos, limpia el sargazo, combate el huachicol, distribuye combustible, fabrica tapabocas y uniformes para vestimenta para los hospitales, se hace cargo de la pandemia y de la salud en los hospitales. En aquellos municipios y estados donde la federación siente que no jala con el gobierno, manda a la Marina que se haga cargo de los hospitales más importantes. O sea, el ejército y la Marina están metidos en todo.
pero menos en las cuestiones de seguridad nacional. Y el darle estas facultades me parece sumamente preocupante, porque ni en los peores tiempos de los gobiernos más represores que tuvimos en México se había visto esto. Y la última, que me parece muy delicado, iba a ser provisional la incorporación. Sí, estamos platicando con Manuel Andrade. Él es exgobernador del estado de Tabasco. Ya lleva dos sexenios, hace que fue gobernador Manuel. Estamos tratando de localizarlo, se cayó la llamada, estamos tratando de localizarlo. Seguimos. Sí, estamos otra vez, sí. Sí. Sí estábamos, Manuel. Perdón, hermano, me perdí, me quedé nada más. Te estoy diciendo que saliendo que además de lo que decía la militarización, que se decía que iba a ser provisional de todo esto que le han dado al ejército, ahora se oficializa que va a ser por todo el sexenio. O sea, va a estar el ejército metido en estos temas lo que va a durar el sexenio de López Obrador. Entonces, todo esto me parece una mezcla muy preocupante. Muy preocupante, además, que si tú lo ves, nosotros en Tabasco lo conocemos muy bien, Andrés Manuel. Él ya anda preocupado por la elección, él ya no quiere seguir pensando en todos estos problemas que le han dificultado su capacidad de maniobra, la cuestión energética, la cuestión de Pemex, va a subir la gasolina, seguramente yo calculo que cuando mucho en 10 días va a haber incremento a la gasolina, porque la recaudación se ha caído gravemente a raíz de la pandemia. Él sigue montado en su macho de que no va a haber apoyos para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Hoy se abre un nuevo frente que hace el presidente. Ya se había peleado con los ingenieros y arquitectos, porque cuando sacó los programas del Infonavit y de las escuelas, le recomendó a la gente que no buscaran ingenieros y arquitectos, porque estos se roban la lana. Sale más cara la obra y no terminan las obras, así les dijo. Y hubo una respuesta tibiezona ahí de los colegios y de las asociaciones de arquitectos y ingenieros. Luego se echó en contra de las mujeres cuando el problema del asunto de la movilización de las mujeres. Se echó en contra de los porque les dijo que eran de lo peor. Y ahora se echó en contra de los médicos, porque dijo que son unos mercantilistas y abusivos, y mencionó de que cuando llega algún paciente a ver un médico, y Sí. le pregunta qué tiene, el paciente le dice que le duele acá, le dice, no, ¿qué tienes? Rancho, casa, dinero. Sí, Y sí. eso le echa en contra a los gremios. Hoy aparecen, bueno, yo ayer conté como 35 desplegados Sí, de lo vi. diversos colegios y gremios, rechazando la imputación del presidente, pero además pidiéndole una disculpa, que me parece muy grave, que siga abriendo frentes de esta naturaleza, pero más grave contra los médicos, que son los que están dando la batalla, ¿no? Sí, es el primer frente que tenemos, ¿no? Es el primer frente de la semana, porque te mencionaba yo, ha venido acumulando todos estos pleitos y todos estos dislates con una serie de gremios y organizaciones y de sectores de la población, en donde se aprecia hay un rencor. Andrés Manuel siempre ha sido de la idea de que tener dinero es malo, y de que el que tiene dinero no lo pudo haber hecho de manera honesta, sino que todo tuvo que haber sido o producto de una tranza, o producto de aprovecharse una circunstancia, o porque se lo robó a alguien, porque ya las herencias no existen, decía él desde que estaba en Tabasco. Yo me acuerdo que en el 91, cuando perdió la elección contra Roberto Madrazo, convocó a la resistencia civil, que luego degeneró en todo lo que conocemos, que ustedes también han oído, de no pagar la luz y todo eso, en donde dijo que no había que comprarle a empresarios traidores, a los que obviamente no lo habían apoyado a él, y llamó a no comprar en los supermercados, en las tiendas, a no consumir, a no pagar impuestos, pero desde entonces ya hablaba de los empresarios y se le fue durísimo a muchos de ellos. Claro, en la medida que luego ya se van plegando a sus indicaciones, pues ya se vuelven sus amigos, como Salinas Pliego, como Carlos Slim, como Balleres, como muchos de ellos, que lo que han hecho los Hank, que después de haber sido sus enemigos más recalcitrantes y ser miembros de la mafia del poder, pues ahora resulta que son los benefactores de este gobierno de la Cuarta Transformación. Oye, Manuel, y en el caso, cuando estábamos platicando fuera del aire, decías un tema de Echeverría, un síndrome echeverrista. Ah, sí, bueno, es que el presidente tiene ya más de 20 días en donde sale presumiendo, ¿no? Reiteradamente está presumiendo de que México está rompiendo esquemas, señalando rumbos a nivel internacional, de que nosotros estamos siendo la vanguardia, ¿no? De todo este rollo. Y lo reflejo en tres cosas.
La primera, cuando hizo el documento que Marcelo Ebrard mencionó, que circuló a través de Naciones Unidas y de otros organismos, en donde decía que había que invertir ya rápido en la cuestión de la vacuna, que México iba a participar y que la vacuna y los insumos se decretara, que estuvieran al alcance de todos para que no hubiera acaparamiento ni hubiera gandallismo en cuanto surja la vacuna. Entonces, que él lo había propuesto y que toda la comunidad internacional estaba felicísima y sumadísima con el proyecto de Andrés Manuel, lo que habla de que él es un Gandhi, pues. La segunda, cuando ante la caída del Producto Interno Bruto que ya trae el país, que va a ser bestial, va a ser la economía de toda Latinoamérica, fíjate lo difícil, Rodrigo, que va a sufrir más la crisis económica producto de la pandemia, por esta forma de razonar de López Obrador, que su exsecretario de Finanzas lo describe muy bien en el Financiero el día de hoy. Entonces él dice que ya eso de hablar de dinero, hermano, eso es hablar del diablo. El dinero es del diablo. Déjense de andar hablando de bienestares. No, aquí lo que cuenta es lo espiritual. O sea, ya vimos esa parte. Lo que importa es que sea buena gente. Entonces él dice que bajo ese esquema deben de conducirse las nuevas reglas de medición de riqueza nacional. Y todavía sale Hackerman, uno de sus paleros, el esposo de la secretaria de la Función Pública, sale ayer diciendo que tan visionario es Andrés Manuel que ya Nueva Zelanda está midiendo la felicidad no en función del PIB ni del ingreso per cápita, sino del estado de satisfacción de la felicidad de la gente. Imagínate nada más la locura. Entonces, ni Echeverría, cuando la Carta de Derechos y Deberes del Tercer Mundo, que se dedicó a girar por todo el país porque quería presidir la ONU y crear este organismo paralelo del tercer eje mundial, ni Echeverría, que estaba aceleradísimo en esos temas, resultó tan radical como López Obrador, que ahora pues ya le dio por ese rollo, ¿no? Ya se siente un Bolívar, un Sucre, un San Martín, yo no sé qué se siente, que ya anda queriendo señalar rumbos a nivel mundial, algo que me imagino que a los que saben de esto, pues diría yo generosamente que lo que les ha de dar es risa. Oye, Manuel, pues te agradezco mucho tus comentarios. Si me permites volverte a llamar para seguir platicando más adelante. Claro que sí, mi querido Rodrigo, te agradezco mucho la atención de la llamada y te felicito. Acá en Tabasco tienes muchos seguidores, muchos admiradores, independientemente de quienes somos amigos tuyos, pero la verdad que valoramos mucho el esfuerzo de comunicación que has venido cubriendo durante todo este esquema, que para nosotros es muy importante. Sabes que hay muchos tabasqueños en Yucatán. Ya se quejan los yucatecos, los tabasqueños, que hay demasiado yucateco en Yucatán. Así es. Bueno, te agradezco mucho. No, nos vamos un corte y regresamos aquí. Le agradecemos a Manuel Andrade, exgobernador de Tabasco, que nos haya acompañado aquí desde Mérida.